Bienvenidos a un nuevo episodio de Aguas Arriba y hoy tenemos algo muy especial para todos ustedes, ya que nos encanta recibir esa cantidad de preguntas a través de las redes sociales acerca de los lugares donde pescábamos, las técnicas, y acá es donde empezamos a entrar todo el tiempo, técnicas, y hoy entonces con el equipo de Aguas Arriba le damos la bienvenida a un nuevo espacio que es la academia, y en la academia vamos a presentar lanzamiento. Es todo lo que hacemos al castear para poner una mosca al pez. Y recibimos todas esas preguntas constantemente de me quiero iniciar, quiero comenzar a pescar con mosca, qué tips pueden llegar a tener para que pueda lanzar, no puedo lanzar más de 6, 8 metros, no puedo cargar una caña porque me queda descompensada, cómo seteo el equipo, qué es lo que hago. Todo está cerca del lanzamiento. Por eso es que hoy tenemos la suerte de venir a visitarlo a Ezequiel Bustos, quien está acá, en Mendoza, en el Parque General San Martín. Se está entrenando en el lanzamiento. Exe tiene 2 certificaciones en Estados Unidos en la Fly Fishing International, donde para mí es un gran pescador y además un excelente caster que resuelve las cosas de manera muy fácil. Por eso es que quiero que conversemos con él para que nos empiece a contar respecto a todas las preguntas que recibimos tuyas a través de las redes sociales. Hace todas las que quieras. Yo he organizado algunas de las más comunes para poder charlar con Exe. Vení, acompañame, vamos a ver. ¿Cómo estamos, Exe? Hola, Pablito. ¿Cómo va? Muy bien, practicando. Necesito hacerte unas cuantas preguntas. Bien. Es para la academia. Bien. Es todo lanzamiento. Y fundamentalmente hay una pregunta que la encuentro como muy reiterada entre todos los pescadores, y es ¿qué significa castear? Este Spanglish que hemos llevado de un cast a un castear, y se me une ¿qué es un loop? ¿Y para qué formamos los loops? Estas 3 son como el permanente. Necesitamos de tu ayuda. Ayúdanos. Bien, parece una pregunta muy simple, pero uno cuando quiere responderla es como que se traba. Castear no es ni más ni menos que transportar la mosca donde nosotros queremos. ¿Cuál es el tema? Que nosotros acá tenemos una mosca que es liviana y el peso lo tenemos en la línea. Entonces se trata de darle velocidad a la línea para que me pueda transportar la mosca. Como la línea está agarrada a un extremo a nosotros, ¿sí? La única forma que tiene de desenvolverse es formando esto que llamamos loop, que es esa U acostada, y de esa manera se desenvuelve y la mosca llega donde queremos. Qué bueno es tener una descripción del loop. Ahora, sé que hay distintos tipos de loops en los propósitos que nosotros buscamos. Exactamente. Según lo que nosotros queremos, vamos a tener un buen loop. Primero que nada, aprovechamos acá el pasto para dibujarlo el loop. Para quienes no tengan mucho la idea de lo que es esa forma que vemos en el pasto, esa forma de U acostada, eso va a ser el loop. Bien. Ese loop puede tener muchas características según lo que nosotros queremos. Puede ser más eficiente o menos eficiente. Fijémonos, por ejemplo, yo puedo formar un loop de esta forma. ¿Ves que es mucho más grande? Sí. Este loop va a tener más resistencia y nos va a costar mucho más que nos lleve la mosca a un loop quizás más cerrado. Obvio que esto va a depender de las circunstancias. Con una mosca pesada, quizás este loop es el correcto, es el que yo quiero. En el resto de las situaciones, para hacer distancia, precisión, ese loop va a ser mucho más eficiente. El tema es saber y poder controlar cómo yo formo un loop grande o yo formo un loop más chico. Perfecto. Bueno, me imagino que ahora se preguntarán cómo hago para generar esos loops más grandes, más angostos, más eficientes. La realidad es que el loop es el resultado de todo lo que hagamos en el lanzamiento, de un montón de parámetros. Pero quiero dejarles 2 consejos, en realidad prestar atención a 2 aspectos del lanzamiento que sé que les va a ayudar muchísimo, porque la mayoría de las deficiencias y los errores están en esos 2 aspectos. Lo primero es de qué manera yo muevo la caña, a qué velocidad, de qué forma. La realidad es que para hacer un buen lanzamiento, lo que yo tengo que hacer es mover la caña suavemente. ¿Esto qué quiere decir? Que yo empiezo a una velocidad lenta
y voy a ir aumentándola a medida que hago el movimiento hasta llegar al freno que tengo que hacer. Entonces, nunca debemos hacer movimientos bruscos, que yo acelere la caña de golpe, sino que ese aumento de la velocidad tiene que ser progresivo y armónico. El segundo aspecto importantísimo es cuánto yo debo mover la caña. Como línea general, piensen que un lanzamiento a corta distancia requiere movimientos cortos y un lanzamiento a mayor distancia requiere movimientos más largos. ¿A qué me refiero con el movimiento? Es todo lo que hace la mano, qué tanto se mueve y además a dónde frena, qué tan abajo frena. Si yo tengo más línea, tengo que hacer el movimiento más largo y frenar la caña más abajo, tanto adelante como atrás, como si yo tengo un lanzamiento muy cortito, menos línea, este movimiento va a ser más corto y la caña va a bajar mucho menos. Este ángulo que yo utilizo es mucho menor que en un lanzamiento más largo donde yo muevo más y bajo más la caña. Tanto si yo quiero lograr mayor distancia, yo quiero tener más precisión, tengo una trucha mucho más cerca y tengo que llegar bien con la mosca, o esa trucha está más lejos, o tengo una mosca más pesada, más liviana, manejar estos dos aspectos les va a ayudar muchísimo. Porque en realidad lo que van a estar haciendo es ajustar su lanzamiento para que ese loop sea más eficiente. Bien, ahora en este lanzamiento tenemos poquita distancia. Fíjense cómo si yo el movimiento lo empiezo a hacer más grande, ¿qué pasa con el loop? Se abre. Fíjense cómo cuesta mucho más moverlo, lanzar. Ahora, ¿qué voy a empezar a hacer? Voy a empezar a cortar el movimiento. La mano la muevo menos y voy a empezar a frenar la caña más arriba. Fíjense cómo el loop cambió totalmente. Ahora, de ese loop ya formadito, si yo quiero ir a mayor distancia, voy a ir sacando más línea. ¿Y qué voy haciendo con el movimiento? Lo voy haciendo más largo. Y esto siempre pensando que la aceleración es correcta, que yo no estoy haciendo ningún golpe en ese movimiento, sino que aumento la velocidad progresiva y freno. Y haciendo el largo correcto, vamos a tener el loop que queremos o el loop más eficiente. En la situación que yo, por ejemplo, tengo una mosca más pesada y yo logré cerrar el loop, esto no me sirve. Hay muchas posibilidades de que la mosca golpee la punta de la caña, se me enriede y me arruine la pesca. Entonces, en ese caso, ¿qué hago? Voy a hacer lo opuesto. Voy a hacer el movimiento de la mano y de la caña más largo. ¿Para qué? Para abrir ese loop y poder tirar una mosca más pesada sin problemas. Muy buenos los tips de cómo poder achicar y agrandar los loops. También cómo manejar la velocidad del movimiento. Y sabemos que ahora vamos a llegar justo como por un embudo al problema más grande que encontramos los pescadores al lanzar, que son los tailing loops o los nudos de viento. ¿De qué se trata esto? Has dado en el clavo justo, porque en realidad estábamos viendo cómo mejorar el lanzamiento, cómo manejar distintos loops, pero los dos tips que les dejé recién, en realidad también están evitando el error más común y el menos deseable. Ese es el asunto, porque es el que más nos arruina la pesca, el que nos hace nudos en la línea, nudos en el líder, cae todo colapsado y realmente nos afecta un montón. Y esto es lo que llamamos loop cruzado o tailing loop.
Ahora, ¿qué tiene que ver esto con los dos tips que les dejé recién? Tiene que ver directamente, porque ¿cómo se generan estos nudos de viento o estos loops cruzados? Se generan por varios motivos, pero los dos más importantes son qué tan largo yo hago el movimiento con respecto a la distancia que tiene. Esto quiere decir que si yo hago un movimiento muy corto para la cantidad de línea que tengo, me va a generar ese nudo. Y el otro es la aceleración. Si yo no acelero adecuadamente, también me genera estos nudos. Porque estos dos factores tienen una relación directa con lo que hace la punta de la caña. Si yo la flexiono de golpe, la punta de la caña baja y sube. Esa bajada y esa subida es lo que va a hacer que las dos patas del loop se choquen. ¿Cómo me aseguro que esto no pase? Y teniendo un movimiento adecuado, es decir, en largo, y qué tan bajo yo hago los frenos adelante y atrás y cómo yo acelero. Si yo eso lo tengo ajustado, los loops cruzados no los van a tener más, no van a existir. Bueno, ¿cómo conectamos todo esto? Voy a empezar a lanzar y voy a hacer un movimiento bastante largo y con una buena aceleración, pero un movimiento largo. Quiero decir, freno la caña muy abajo adelante, muy abajo atrás y con un movimiento bien largo. ¿Qué tengo? El loop amplio que vimos recién. Ahora voy a ir acortando ese movimiento de a poquito y podemos ir viendo cómo el loop se cierra y pasa a ser mucho más eficiente. Pero ahora lo voy a seguir acortando más y más y van a ver cómo se empieza a cruzar. Y esto es ¿por qué? Porque el movimiento es demasiado corto para esa cantidad de línea que tengo. Ahora lo podemos ver de otra forma. Voy a hacer este lanzamiento con un buen loop, una buena aceleración, y en el último lanzamiento lo que voy a hacer es acelerar de golpe, aumentar la velocidad de golpe, así. ¿Qué me genera? El nudo de viento. Entonces ahí podemos resumir cómo controlamos un buen loop, controlamos un buen lanzamiento, y si manejamos esos dos aspectos, además vamos a estar evitando este error que es muy indeseable. Hay muchísimos motivos por los cuales esto se genera, pero esos dos motivos son los principales. Y ahora vamos a ver más tips. Por ejemplo, levante y tendido, que es elevar, dejar la línea en vuelo, formar el loop, ir adelante y al agua. Este es uno de los lanzamientos usuales para poder pescar. Es uno de los que deberíamos aprender y a manejar todo el tiempo. Pero me quiero ir un poquito más atrás y preguntarle a Exe cuál es su empuñadura más agradable. Podríamos decir esto. Hay muchísimas empuñaduras, pero me gustaría en todo caso que nos tire el tips de una o dos empuñaduras, como para que todos entremos en contexto de cómo vamos a tomar la caña. Vamos a ver las tres empuñaduras más comunes, las que más se utilizan y que tienen distintas funcionalidades, distintas ventajas y desventajas. Pero antes de eso, nos vamos a concentrar en la forma básica de cómo agarrar la caña. Para tomar correctamente la caña, lo que podemos ver es que acá tenemos el grip, que es esta parte de corcho. Esto tiene un cierto relieve donde es más bajo acá, acá se hace un poco más alto, baja y vuelve a subir. Existen tres empuñaduras básicas. Obviamente hay miles de variaciones, pero estas serían las tres más básicas. La primera que vamos a ver es la empuñadura con el pulgar arriba, que sería esta. Tomo la caña normalmente y el pulgar va a estar apuntando hacia atrás y hacia adelante en el lanzamiento. Otra empuñadura muy utilizada es la del índice arriba. Es como la del pulgar, solo que voy a pasar el índice arriba. Y por último, vamos a ver la empuñadura que se llama en llave o en V, que yo giro la mano y genero como una V entre el índice y el pulgar apuntando hacia mí. Por supuesto, cada una de ellas va a tener ventajas y desventajas. Empecemos por la empuñadura que dijimos con el dedo gordo arriba. Esta es una de las empuñaduras más comunes y la gran ventaja que tiene es que es una empuñadura muy fuerte. Podemos hacer fuerza
a pesar de que el lanzamiento no se trata de fuerza, pero al ser fácil aplicar esta fuerza, se siente muy liviano y muy seguro. ¿Qué desventaja tiene esta empuñadura? Es que favorece mucho a la rotación de la muñeca. Por otro lado, la empuñadura con el índice extendido arriba es una empuñadura que nos va a dar muchísimo control en el lanzamiento. Muy bueno para lanzamientos cortos, para precisión y sobre todo para tener control. ¿Qué desventaja tiene esta? Y la desventaja es la ventaja que tiene la otra empuñadura. Es la fuerza que yo puedo aplicar. Cuando yo quiero hacer lanzamientos de mucha distancia, tengo que tener mucha técnica para poder utilizar esta empuñadura porque no es tan fuerte. Y la última, esta que vimos que es como agarrar una llave, ¿qué ventajas yo tengo con esta empuñadura? Y es un intermedio entre las dos. Es una empuñadura más fuerte que la del índice extendido, pero es una empuñadura que favorece un poquito menos a la rotación de la muñeca. Entonces, tiene buen control y tiene algo de fuerza. Lo ideal es que cada uno utilice la que se sienta más, la empuñadura que se sienta más cómoda y además a gusto, a cómo sientan que la mano trabaja mejor y según qué estén haciendo. Si estoy haciendo un lanzamiento de distancia o estoy haciendo un lanzamiento de precisión. De todas maneras, no hay reglas, sino es lo que cada uno sienta mejor. Ya hablamos de la empuñadura, ahora sí podemos concentrarnos en el levante y tendido. Este es un lanzamiento de pesca por excelencia. ¿Por qué? Porque es un lanzamiento que consta de un levante hacia atrás, voy hacia adelante y llego con la mosca al agua. Eso es todo. ¿Por qué es de pesca por excelencia? Porque la mosca está en el agua la mayor parte del tiempo, no está en el aire. La mosca pesca en el agua y si yo logro hacer solo atrás, adelante y ya estoy pescando, las ventajas no hace falta ni nombrarlas. Pero también tenemos que tener en cuenta que este lanzamiento se considera como algo para un principiante. La realidad es que para todos los niveles, o sea, voy a poder estar pescando muy fácil y poder dominarlo y hacerlo bien es necesario para cualquiera. Vamos a ver los pasos básicos del levante y tendido que seguramente le va a servir a alguien que está comenzando o a alguien más avanzado para mejorar esta técnica. La realidad es que incluso en principiantes no es una técnica que yo utilizo para comenzar, pero sí es una herramienta buenísima para empezar a mover la caña, para empezar a manejar los distintos loops y para estar pescando lo antes posible. Como ya dijimos, el levante y tendido es voy atrás, voy adelante y ya estoy pescando. ¿Cómo podemos dividirlo en ciertos pasos para que a ustedes les ayude a hacerlo cada vez mejor? Vamos a dividirlo en 4 simples pasos. Primero que nada, como en todo lanzamiento, necesitamos tensión, que la línea esté tensa y la punta de la caña lo más abajo posible. Entonces, el primer paso va a ser levantar la caña más o menos a unos 45 grados para poder empezar a elevar esa línea y a despegarla del agua. Una vez que terminamos este paso, vamos a acelerar atrás y freno. De la altura de la cabeza un poquito para atrás. Espero que la línea se estire y voy al tercer paso, que es acelero adelante y freno. Luego que la línea se está terminando de extender, vamos a hacer el cuarto paso, que es bajar. Entonces, ¿cómo quedaría esto? 1, 2, 3 y 4. Con esos 4 pasos simples, yo ya puedo estar pescando. Esto tanto lo puedo aplicar en el agua o en el pasto practicando. ¿Qué es importante prestar atención? Las dos cosas que ya hablamos. ¿Qué tan largo voy a hacer el movimiento según la cantidad de línea que tengo? Y cómo voy a acelerar para que el loop sea lo mejor posible. Exe, veo que dentro del levante y tendido hay un error que yo encuentro todo el tiempo. Seguramente vos le vas a agregar más. Errores comunes de los que podemos decir, ay, es constante. Hay mucho entusiasmo por armar el loop ordenadamente, ya que vos lo venís llevando de esa manera, y en el último, como voy a lanzar, como voy a ir al agua,
es como que no hay más stop, sino como que la caña al agua. Toda la línea colapsa y no se estira. Totalmente de acuerdo. ¿Cómo arreglamos eso? Y seguramente vos le vas a agregar. Sí, es que justamente este es un lanzamiento básico, pero que presenta todos los errores más comunes, que está buenísimo ver uno por uno. Claro. Bien. ¿Vamos por el que vos quieras o arrancás por este? Seguramente van a haber más de uno, pero sí, ese lo veo permanente. Eso pasa por un motivo muy simple. Eso pasa porque nosotros estamos con la línea de arriba lanzando y en el último lanzamiento lo que pensamos es quiero ir allá abajo al agua. Entonces, ¿qué hago? Paso de estar acá arriba a irme abajo con la punta de la caña. Tenemos que recordar que la mosca llega al agua, pero porque el loop la tiene que transportar. Entonces, de última, yo tengo que inclinar mi lanzamiento hacia adelante para que la mosca llegue donde yo quiero. Si no, lo que nos va a pasar, si yo hago eso, es bajar la caña y ¿qué voy a estar haciendo? Abriendo el loop, porque el movimiento es mucho más largo que lo que yo necesito. El loop se va a abrir y justo en el lanzamiento más importante, que es el último, abro el loop, no es eficiente, probablemente no se estire. Junto con este hay varios errores comunes que vamos a ir viendo uno por uno. Como dijimos, este lanzamiento representa la mayoría de los errores que nosotros cometemos lanzando. Entonces es muy importante tomarlo como ejemplo y tratar de no cometer estos errores. Como yo levanto y saco la línea del agua. El error más común es que por ansiedad o por ganas de pescar, lo que hago es sacar la línea del agua muy rápido. Esto me va a generar muchos problemas. ¿Por qué? Porque la línea va a estar pegada al agua. Y a medida que yo levanto la punta, esa línea que está pegada al agua va a hacer que la punta de la caña se doble muchísimo en el arranque. Y cuando se despega, la caña se descarga de golpe. Nos va a generar posiblemente tailing loops atrás o loops cruzados, o eso va a salir de una forma con muy poca tensión. ¿Qué tengo que hacer yo? Utilizar a mi favor esa tensión superficial del agua, no en contra, sino a mi favor. Como la línea va a estar pegada, lo que voy a hacer es ir despegándola progresivamente, despego, 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 y una vez que esté casi toda la línea despegada, hago el movimiento de lance. Van a notar que cuando hagan esto, va a ser muy fácil hacer el levante. ¿Por qué? Porque utilizo la tensión de la línea en el agua. Doblo, 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 freno. Y van a ver cómo eso se descarga y va a ir muchísimo mejor que si salgo de golpe en el agua. Otro error muy común es el freno atrás. Es nuestro paso número 2. Acá, ¿qué tiendo a hacer? Voy atrás y bajo la caña. Bajo la caña muchísimo. Abro este ángulo demasiado para esa cantidad de línea. ¿Qué nos va a pasar? El loop se va a abrir atrás, pierdo la tensión y me va a afectar muchísimo al movimiento de adelante. Entonces, a prestar atención, el freno atrás. Por último, otro de los errores que más veo en los pescadores es la pausa. No tienen una pausa adecuada cuando voy atrás. ¿A qué me refiero con esto? Yo necesito frenar y esperar a que la línea se estire para tener tensión y después ir adelante. Entonces este error sería voy atrás, no espero y vuelvo hacia adelante. Y este también es un error mucho por la ansiedad de pescar, de dejar la mosca en el agua lo antes posible, pero si no espero, se me empiezan a generar todos estos problemas. ¿Ven? Voy hacia atrás y vuelvo para adelante, voy hacia atrás, vuelvo para adelante. En vez de freno, espero que se estire y ahora salgo adelante. De esta manera estamos aprendiendo junto a la Academia Internacional de Pesca con Mosca Aguas Arriba. Ezequiel nos está ayudando a ordenar paso a paso el casteo y de esta forma nos vamos preparando para irnos después al agua. Acompáñanos hasta el próximo programa que nos vamos a ir a practicar para después ir al agua. Ahí va, Exe.